Déjame preguntarte algo que podría incomodarte un poco. Si alguien te dijera que la estrategia de inversión que has seguido toda tu vida adulta, la que se sentía segura, la que se sentía responsable, la que cada revista y cada amigo bien intencionado te dijo que siguieras a medida que envejecías, en realidad estaba poniendo tu jubilación en serio peligro, ¿querrías saberlo? Por supuesto que sí, y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque la sabiduría convencional sobre invertir de manera segura después de los 60 no solo está desactualizada, en algunos casos es genuinamente peligrosa. Y al final de este video vas a entender por qué y exactamente qué hacer en cambio. Mi nombre es Robert, y quiero comenzar con algo que le pasó a una de mis clientes y en lo que pienso con frecuencia. Su nombre era Patricia. Tenía 67 años, recientemente viuda, y llegó a mí con una cartera que su asesor anterior le había construido durante la década anterior. Era, en papel, exactamente lo que la mayoría de la gente llamaría conservador y seguro. Estaba casi completamente en bonos y efectivo. Su asesor le había dicho que a su edad necesitaba proteger lo que tenía, dejar de tomar riesgos, preservar el capital. Eso sonaba bien, se sentía bien, pero cuando nos sentamos y revisamos los números juntos, la realidad era devastadora. Su cartera estaba creciendo a menos del 2% anual. La inflación estaba corriendo a más del 4%. Cada año, Patricia estaba perdiendo poder adquisitivo. No estaba protegiendo su dinero. Estaba viendo cómo se erosionaba lentamente mientras creía que estaba segura. Patricia no es un caso inusual. Ella es la regla. Y el consejo que la puso ahí vino de personas que genuinamente creían que la estaban ayudando. Antes de decirte cuáles son realmente las inversiones más seguras para los jubilados, necesito explicarte por qué las viejas reglas ya no funcionan. Y se reduce a una palabra que la mayoría del contenido financiero se niega a tomar en serio: la longevidad. Cuando se desarrolló la sabiduría convencional sobre la inversión para la jubilación, la idea de que deberías cambiarte casi completamente a bonos a medida que envejeces, la vieja regla de restar tu edad de 100 para obtener tu asignación de acciones. El jubilado americano promedio vivía unos 12 a 15 años después de jubilarse. Hoy, una mujer de 65 años tiene más del 50% de probabilidades de vivir más allá de los 87. Un hombre de 65 años tiene más del 50% de probabilidades de vivir más allá de los 84. Y si eres pareja, hay más del 70% de probabilidades de que al menos uno de ustedes viva más allá de los 90. Tu dinero tiene que durar potencialmente 30 años. Una estrategia construida para 15 años no es segura para 30. Es un desastre en cámara lenta. Aquí está la segunda razón por la que las viejas reglas fallan. Las tasas de interés y los rendimientos de los bonos pasaron más de una década cerca de mínimos históricos, lo que significaba que los bonos, el supuesto refugio seguro de la jubilación, pagaban casi nada. Incluso con el aumento de las tasas, el problema fundamental permanece. Los bonos solos no pueden generar el crecimiento que necesitas para superar la inflación durante una jubilación de 20 o 30 años. Cuando tienes en cuenta los impuestos, las comisiones y la inflación, una cartera con mucho peso en bonos puede perder valor real cada año, incluso cuando parece estar creciendo en papel. Eso no es seguridad, es un drenaje lento. Entonces, ¿cómo se ve una inversión genuinamente segura e inteligente después de los 60? Voy a llevarte por 5 categorías. Estas no son estrategias para hacerse rico, son estrategias para mantenerse solvente, diseñadas para proteger tu poder adquisitivo, generar ingresos confiables y darte tranquilidad a largo plazo. La categoría 1 son las acciones que pagan dividendos, y aquí es donde la mayoría de las personas mayores de 60 cometen su mayor error al evitarlas por completo. Entiendo el instinto. Las acciones se sienten arriesgadas. Los mercados suben y bajan. Has escuchado las historias de terror. Pero aquí está la realidad que la mayoría de la gente no conoce. Las acciones de alta calidad que pagan dividendos de empresas que han aumentado sus dividendos consistentemente durante 20, 30, incluso 50 años consecutivos, se comportan de manera muy diferente a las acciones de crecimiento volátiles de las que lees en las noticias. Empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Coca-Cola y otras, en lo que se llama el índice de aristócratas del dividendo, han pagado y aumentado dividendos a través de recesiones, caídas del mercado, pandemias. No generan titulares porque son aburridas. Y aburrido, en la inversión para la jubilación,
es exactamente lo que quieres. Una cartera de acciones de calidad con dividendos puede generar entre el 3 y el 4% en ingresos anuales, al tiempo que también crece en valor, lo que significa que te pagan mientras esperas y tu capital sigue el ritmo de la inflación. Esa es la combinación que la cartera de bonos de Patricia nunca podría ofrecer. La categoría 2 son los valores del tesoro protegidos contra la inflación, que la mayoría de la gente conoce como TIPS por sus siglas en inglés. Son bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que llevan esencialmente cero riesgo de impago. Pero a diferencia de los bonos regulares, su valor se ajusta automáticamente con la inflación. Cuando la inflación sube, tu capital sube. Cuando la inflación se enfría, tu capital se estabiliza. Los TIPS no están diseñados para hacerte rico. Están diseñados para asegurarse de que dentro de 10 años, dentro de 20 años, $1 en tu cuenta de jubilación todavía compre aproximadamente la misma cantidad que $1 compra hoy. En una cartera de jubilación, los TIPS sirven como el verdadero refugio seguro, no los bonos regulares, no el efectivo, no los CDs. Para la parte de tu dinero que absolutamente no puedes permitirte perder en términos reales, los TIPS son una de las herramientas más poderosas disponibles para los jubilados. La categoría 3 son los bonos a corto plazo de alta calidad y las escaleras de bonos. Y aquí es donde los bonos sí pertenecen en una cartera de jubilación, solo que no de la manera en que la mayoría de la gente los usa. En lugar de comprar bonos de larga duración que son muy sensibles a los cambios en las tasas de interés, el enfoque inteligente es construir lo que se llama una escalera de bonos. Así es como funciona. Tomas una parte de tu cartera y la divides en partes iguales. Pones una parte en bonos que vencen en 1 año, otra parte en bonos que vencen en 2 años, otra en 3 años, y así sucesivamente hasta 5 o 7 años. Cada año, cuando vence el bono más corto, gastas ese dinero si lo necesitas, o lo reinviertes al final de la escalera. Esta estrategia te da 2 cosas simultáneamente. La seguridad de saber que una parte de tu dinero siempre está venciendo en el corto plazo, y los rendimientos más altos que vienen de tener algunos bonos de mayor plazo. Nunca tienes que vender en un mal momento, porque siempre tienes dinero venciendo según lo programado. La categoría 4 son los bonos 1, y esta es una de las herramientas de jubilación más subutilizadas que existen. Los bonos 1 son bonos de ahorro emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, que ganan una tasa de interés compuesta basada en parte en una tasa fija y en parte en la tasa de inflación actual. En los últimos años, cuando la inflación estaba elevada, los bonos 1 estaban pagando más del 9%, más que casi cualquier otra inversión segura disponible. Incluso en tiempos normales, pagan más que las cuentas de ahorro regulares o los CDs. Hay límites de compra, actualmente $10,000 por persona por año. Pero para los jubilados que quieren un lugar seguro y protegido contra la inflación donde guardar una parte de su efectivo, los bonos 1 son una de las mejores opciones que ofrece el gobierno, y casi nadie habla de ellos. Puedes comprarlos directamente del Tesoro de Estados Unidos en treasurydirect.gov, sin intermediarios, sin comisiones. La categoría 5 es lo que yo llamo la estrategia de cubos, y esto tiene menos que ver con una inversión específica y más con un marco para organizar todo lo que he descrito. La estrategia de cubos divide tus ahorros de jubilación en 3 cubos distintos, basados en el horizonte temporal. El cubo 1 contiene de 1 a 2 años de gastos de vida en efectivo o inversiones seguras a muy corto plazo. Este es el dinero que vas a gastar en el corto plazo. Nunca va al mercado de valores. Nunca va a nada volátil. Simplemente está ahí para que nunca te veas obligado a vender inversiones en un mal momento, solo porque necesitas dinero para pagar tus cuentas. El cubo 2 contiene de 3 a 10 años de gastos en bonos, TIPS, bonos I e inversiones equilibradas conservadoras. Este dinero no es para gastarlo ahora mismo, pero lo será en el mediano plazo, por lo que se invierte de manera conservadora. El cubo 3 contiene el resto, el dinero que no necesitarás por una década o más. Y aquí es donde mantienes tus acciones de dividendos e inversiones en renta variable. Porque tienes 10 años o más antes de necesitar este dinero, puedes permitirte dejarlo pasar por las fluctuaciones del mercado sin pánico. La estrategia de cubos no es complicada, pero cambia todo sobre cómo duermes por la noche, porque siempre sabes exactamente de dónde vendrán tus próximos 2 años de ingresos, independientemente de lo que haga el mercado mañana. Ahora permíteme responder las 3 preguntas que me hacen con más frecuencia sobre invertir después de los 60.
La primera pregunta es, ¿debería seguir contribuyendo al mercado si ya estoy jubilado? La respuesta es sí, pero estratégicamente. Si tienes el cubo 1 y el cubo 2 completamente financiados, poner nuevo dinero en acciones de dividendos o fondos indexados no es imprudente. Es planificación inteligente a largo plazo para los años posteriores de tu jubilación. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las anualidades? Las anualidades son un tema sobre el que podría hacer un video completo, y lo haré. Pero la respuesta corta es que ciertos tipos de anualidades, específicamente las anualidades de ingresos simples, no las complicadas anualidades variables con altas comisiones que algunos asesores venden, pueden ser una herramienta legítima para crear ingresos garantizados de por vida. La palabra clave es simple. Si no puedes explicársela a alguien en 2 oraciones, no la compres. La tercera pregunta es, ¿cuánto debería mantener en efectivo? Suficiente para cubrir de 1 a 2 años de gastos, como describí en el cubo 1. Más allá de eso, el efectivo sentado en una cuenta de ahorros regular no es seguro. Está perdiendo valor lentamente por la inflación. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los fondos del mercado monetario son mejores opciones para el efectivo en exceso. Aquí hay algo que quiero que realmente entiendas, y es lo más importante que diré hoy. El objetivo de invertir para la jubilación no es evitar todo riesgo. Es evitar los riesgos correctos mientras asumes los riesgos correctos. El riesgo de perder dinero en una caída del mercado es un riesgo del que la mayoría de los jubilados son muy conscientes y contra el que se sobreprotegen. Pero el riesgo de no hacer crecer tu dinero lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de la inflación durante una jubilación de 30 años, ese riesgo es invisible. No aparece como una pérdida en tu estado de cuenta. Aparece 10 años después cuando tu dinero compra menos de lo que solía y no puedes entender por qué. Protegerse contra el riesgo invisible es tan importante como protegerse contra el riesgo visible. Las personas que lo hacen con éxito son las que se jubilan con dignidad y se mantienen así. Aquí hay 3 cosas que puedes hacer esta semana. Primero, averigua exactamente qué tasa de interés está pagando actualmente tu cuenta de ahorros. Si es menos del 4%, estás perdiendo poder adquisitivo cada día. Mueve ese dinero a una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un fondo del mercado monetario de inmediato. Segundo, busca los bonos I en treasurydirect.gov y considera comprar los $10,000 máximos este año si tienes efectivo que no necesitarás durante al menos 12 meses. Tercero, escribe qué porcentaje de tu cartera de jubilación total está actualmente en acciones, bonos, efectivo y otros activos. Si tienes más de 60 años y tu asignación de acciones es menos del 30%, es muy probable que estés subinvertido a largo plazo y dejando crecimiento real sobre la mesa. Esto es lo que quiero que recuerdes de hoy. Número 1. La sabiduría convencional de cambiarte casi completamente a bonos a medida que envejeces fue construida para una jubilación más corta de la que tendrá la mayoría de las personas. Está desactualizada y en muchos casos es peligrosa. Número 2. Las acciones que pagan dividendos, los TIPS, los bonos 1 y las escaleras de bonos son los componentes básicos de una cartera de jubilación genuinamente segura y orientada al crecimiento. Número 3. La estrategia de cubos te da la protección emocional y financiera para mantenerte firme durante la volatilidad del mercado, sin verte nunca obligado a vender en el momento equivocado. Deja un comentario ahora mismo y dime, ¿cómo se ve tu cartera de jubilación actual? ¿Principalmente acciones, principalmente bonos, principalmente efectivo? Sin juicios. Solo quiero entender con qué estás trabajando. Si este video fue útil, por favor suscríbete. Mañana vamos a hablar de algo que sorprende a las personas por completo. Los impuestos que esperan a los jubilados al otro lado de la jubilación. Impuestos sobre tu seguro social. Impuestos sobre los retiros de tu 401k. Impuestos en los que nunca tuviste que pensar mientras trabajabas. Ese video podría ahorrarte miles de dólares cada año. Nos vemos mañana.